Los dejo con Omar, que va a leer un artículo que mandó Arturo Castro. Bueno, muy buenas noches. Yo apago este, allá que lo apague. La revista Luna Nueva inició sus labores de difusión y de propaganda poética en 1987. Aquí el poeta Gabriel Arturo Castro, que hizo este texto para la presentación de la revista y para una publicación que va a salir sobre revistas y editoriales independientes de poesía, dice que fue el 18 de julio. Yo realmente no recuerdo si esa fue la fecha exacta, pero creámosle a Gabriel Arturo que afirma que tiene esa memoria o ese registro. La revista inició sus labores porque nos dimos cuenta que en Tuluá básicamente los lectores de poesía no tenían una publicación donde se les presentara la poética contemporánea, es decir, llegaban hasta donde llegaban más o menos los textos de bachillerato que el poeta, digamos, modernista era Porfirio Barba Jacob. Es decir, de Porfirio Barba Jacob en adelante los textos no registraban lo que se estaba haciendo. Entonces obviamente había una carencia muy grande en ese tipo de información y de lectura, por un lado. Y por otro lado, que también era bastante relevante, era la carencia para quienes querían publicar y no tenían un espacio donde hacerlo. Entonces nos dimos a la tarea de abrirle esos espacios y bueno, pensando contra todos los pronósticos y todos los vaticinios, era que la revista no duraría más de 3 números, como generalmente duran las revistas de poesía en Colombia. Pero por fortuna ya llevamos 24 años en esta labor y afortunadamente la revista se ha convertido en una publicación que es necesaria para, en principio, para la ciudad de Tuluá. Tuluá la ha asumido como una de sus, digamos, algo de su patrimonio cultural, y eso pues también es bastante importante porque podemos contar con unos patrocinadores fijos que nos permiten cada año ahora, porque pues, es muy complicado ya eso de la publicidad, sacar por lo menos un número. Comenzamos sacando 3 números al año. Obviamente que las ediciones eran bastante rústicas, bastante, digámoslo, si se quiere, un poco toscas en el sentido gráfico. No había pues mayor trabajo de cuidado de las ilustraciones. Bueno, las sacábamos en una tipografía porque era mucho más barato. Entonces en esa tipografía lo que hacían era recibos y facturas. Entonces pasar de hacer recibos y facturas a hacer una revista pues tenía el problema del concepto del mismo, de lo que se quería. Entonces bueno, pero había que empezar por algo porque era pues con los recursos que contábamos. Poco a poco fuimos mejorando en nuestra edición y hasta que conseguimos lo que hoy tenemos, que me parece a mí que es una revista visualmente muy digna,
y que yo creo que en eso estamos todos muy contentos, sobre todo en este número, que gracias a los aportes que ha hecho Carolina Urbano al concepto de visual y de diagramación de la revista, una vez que se vinculó al consejo de redacción de la misma, hemos logrado, digamos que, llenar tanto unos vacíos que teníamos pues, desde esa parte. De todas formas, la revista sigue pensando en ser una alternativa para las voces nuevas en Colombia. No importa mucho su edad, a pesar de que obviamente generalmente son jóvenes, pero si no son tan jóvenes también son bienvenidos. Lo importante es que no hayan tenido cómo mostrar su trabajo por razones distintas a su calidad. Y seguimos en esa apuesta, tomando esos riesgos, pero también obviamente abriéndole el espacio a poetas consagrados, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Básicamente nosotros publicamos poetas colombianos y poetas latinoamericanos. Entonces, con esta somera información que quería comentarles, Gabriel Arturo Castro ha hecho este texto que voy a leerles. Luna nueva desde la otra orilla. Tiene un epígrafe que dice: la alarmante soledad de las muchedumbres solitarias conduce a la violencia, a la angustia y a la evasión por medio de otras drogas que las de diseño, las adicciones o sucedáneos de una vida humana en la que necesitamos sabernos queridos y compartir nuestra búsqueda. Quizás, como intuyó Albert Camus, todo consista en cambiar solitario por solidario. No es más que una letra, pero a algunos parece que les cuesta. José Carlos García Fajardo. Las grandes y trascendentes revistas literarias de nuestro país están perdiendo peso y tienden a la extinción, indefensas ante la proliferación de los blogs hedonistas e individualistas de desordenada promiscuidad y frente al desamparo oficial de los gobiernos de turno, poseyendo su espacio vital a las tramas del espectáculo, la feria de las vanidades y la pornografía. Solo unas pocas sobreviven intentando capotear la íntima y dramática desconfianza en las posibilidades de publicación. Las que poseen un respaldo económico considerable han creado su patrimonio mediante el disfrute snob del consumo de autores inventados artificialmente por una maquinaria publicitaria de marketing efectivo a través de editoriales, embajadas y ministerios, revistas inofensivas e inicuas que ayudan a la confusión y desazón cultural, llenas de burócratas y de gentes de buena sociedad que nos privan de contenidos humanísticos, carentes de reflexiones críticas, estelar cementerio de textos muertos donde únicamente importa el lucimiento personal de las vedettes o luminarias de dudosa reputación literaria. Revistas que al leerlas se siente el hastío de una inútil mercancía. Su origen comercial les impide ser vanguardia, un actor del rompimiento de la tradición caduca, un trabajo de búsqueda y experimentación hacia nuevas formas artísticas y reflexivas, tal como lo fueron un día la revista Mito y el magazine dominical del Espectador. Por fortuna, y en contracorriente a lo anterior, existen algunas revistas independientes, solitarios y lúcidos esfuerzos de editores por crear espacios de expresión propios, una alternativa ideal para la difusión de autores jóvenes que se mantienen al margen de las políticas editoriales, institucionales y comerciales. Un rasgo común en sus contenidos es la difusión de la literatura y no lo lucrativo como el motor que los une a pesar de las diferencias ideológicas, estéticas y filosóficas que les confieren particularidad a cada propuesta editorial. Una de ellas es la revista Luna Nueva, editada en la ciudad de Tuluá Valle, en cabeza de Omar Ortiz, publicación cuyo primer número apareció el 18 de julio de 1987,
dando cuenta de 6 poetas brasileños por ilustraciones de Rubén Rueda. Los números de la revista son temáticos, aunque los colaboradores tienen la libertad de tomar el tópico desde la perspectiva que lo deseen y escribir artículos, poemas, reseñas o ensayos. Luna Nueva es un claro ejemplo de cómo un proyecto editorial colectivo puede detonar dinámicas culturales más allá del papel, pues alrededor de su proyecto editorial se han propiciado encuentros de cine y literatura, talleres de formación y antologías de poesía colombiana y latinoamericana. Idea que parte de la comarca, pero se extiende a todas las regiones del continente, rompiendo con el esquema triste del provincialismo tan en boga en nuestros días. La idea de esta revista es abrir espacio a jóvenes creadores y confirmar la presencia de escritores de gran trayectoria, dos direcciones que se entrecruzan con fina lucidez. Han pasado por sus páginas decenas de inventores, fabuladores e ilustradores. Recordemos solo algunos: Juan Manuel Roca, Tomás González, Leonel Góngora, Orieta Lozano, Andrea Cote, Celtic Vivas Hurtado, Víctor López Rache, Samuel Vázquez, Santiago Espinosa, Nelson Romero Guzmán, Carolina Urbano, Rómulo Bustos Aguirre, JJ Guzmán Abella, Fernando Cruz Cromfli, Julián Malatesta, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Alberto Rodríguez Tosca, Samuel Jaramillo, Piedad Bonet, Ángela Vázquez, Felipe García Quintero, Yoslade Ruiz, puntos suspensivos. En esa pluralidad en la proveniencia de los participantes, lo que permite que la revista muestre los diferentes registros de una lengua tan viva como el español, lenguajes artísticos de distintas raigamber y un diálogo intelectual al margen de élites, cofradías, feudos o grupos cerrados. Frente a un difícil panorama cultural colombiano y las políticas que van cerrando el cerco a esfuerzos editoriales como las revistas independientes, Luna Nueva se mantiene en pie, comunicando los aconteceres creativos de distintas generaciones, siendo solidarios con quienes buscan un espacio donde expresar su lenguaje, experiencia y obra, y que haya en una revista sólida, constante, activa, las páginas dispuestas a apostar por el porvenir de los creadores dotados de talento y oficio. Implica la anterior afirmación reconocer que dicha revista cultural independiente resulta una opción como portadora de una parte de la cultura realizada al margen de publicaciones comerciales oficiales, y que ella surge como opción ante la poca difusión de las experiencias culturales por los periódicos nacionales y los medios del establecimiento. Es un espacio para la expresión libre y original de las nuevas tendencias del arte y el pensamiento colombiano. Se trata de una revista cultural independiente porque su trama está en una dirección: la autogestión. Hay una cita que comienza: no hay pauta oficial ni publicidad que financie la libertad de expresión, ni la existencia de una publicación destinada a la pasión y no a la moda. De eso se trata una revista cultural, según la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Es el texto de Gabriel Arturo Castro. Y para hoy tenemos la lectura de dos de los poetas que aparecen en este número 37, a los que voy a ceder inmediatamente el espacio. Son ellos Luz María Chavarro y Juan David Ochoa, que están registrados en la revista en el capítulo de Nuevas Voces. A ambos los conozco porque compartimos con ellos un año largo en el taller de poesía del palabreo, del que hay acá varios miembros, a los que les agradezco mucho siempre su generosa compañía, y son ellos obviamente con los que quisimos presentar este número, por cuanto como ya lo he dicho y como lo reitera Gabriel Arturo, son parte vital en lo que queremos hacer con la publicación.
Eran 5 los poetas que hacían parte de estas nuevas voces. Los invitamos a los 5, pero los otros 3 desafortunadamente no viven en Cali y les quedó muy complicado el trasladarse de sus ciudades de origen, a pesar de que no son muy lejanas, acá a la biblioteca departamental. De todas maneras, nos manifestaron que estaban pues aquí esperando que NTC les mande el registro para poder morirse de la envidia. Entonces,